Buen día, profesora Aldair Ramírez Plasencia. El día de hoy, mi compañera Nicole Mielina Valenzuela Sánchez y mi persona Zulema Isabel Cifuentes Urbina vamos a exponer acerca de nuestro examen final de vendaje neuromuscular. El contenido de esta exposición tiene un caso clínico, evaluación, síntomas, hallazgos, tratamiento y por último una conclusión. Ahora voy a hablar acerca del caso clínico. Paciente mujer de 58 años de edad acude a urgencias tras sufrir una caída sobre el brazo extendido en el césped, produciendo una fractura de la cabeza del radio en el brazo derecho. La inmovilizaron con una férula de yeso por 7 días y posteriormente usó un cabestrillo durante 15 días. Ella fue derivada a fisioterapia tras realizarle los exámenes radiológicos. En la evaluación se realizó una exploración estática y una exploración dinámica. En la exploración estática podemos observar que mantiene el codo en posición de reposo en flexión de 30 grados, también que presenta un ligero aumento del volumen de la articulación por presencia de un edema en el tercio proximal del radio. También presenta una compensación a nivel de la cintura escapular hombro izquierdo, superior y anterior, una posición adelantada de la cabeza y también hipomovilidad de la charnela cervicotorácica. En una exploración dinámica se realizó la goniometría para ver que el paciente qué rangos de movimiento puede realizar. Realizar el codo de inflexión hizo un rango de 120 grados. En una extensión realizó menos 30 grados, perdón, menos 20 grados. Una supinación 15 grados y una pronación 30 grados. También podemos decir que tiene un enfil blando, ya que tiene el dolor al final de los movimientos y sensación terminal blanda, elástica, es el complejo articular del hombro. También tiene un balanceo articular y es completo. Para las evaluaciones se realizó estudios por imágenes radiológicas, la goniometría que acabo de mencionar y el test de Allen. Este sirve para valorar la permeabilidad arterial. Se comprueba circulación colateral. Este se comprime con los dedos de las arterias cubital y radial a nivel de la muñeca y se comprueba la vascularización al quitar la presión sobre la arteria cubital y la radial de forma intermitente. Este test de Allen sale positivo cuando se detectaría problemas de isquemia arterial o defectos de la circulación colateral de la mano. Acá presentamos una tabla de edemas. En esta tabla nosotros lo hemos puesto en grado 1, ya que al realizar una leve presión sin distorsión de control, en la extensión realiza una desaparición casi instantánea. Ahora, en la escala de Daniels, al valorar la fuerza de la paciente, colocamos un puntaje de 2, ya que realiza movimientos que no vencen la gravedad. Bueno, continuamos con la exposición. Vamos a presentar los síntomas que nuestra paciente ha presentado. Primero, ha presentado impotencia funcional, no puede mover muy bien la articulación del brazo, que es el casito más afectado. Segundo, tenemos la crepitación, el edema del codo y del antebrazo. También tenemos el entumecimiento, que no puede flexionar, estirar el brazo ni el codo por el tema de su caída. También tenemos un codo hinchado por la inflamación que ha sentido. Tenemos hematomas, que son productos del accidente que ha tenido, que, bueno, cada vez va bajando con el tratamiento del vendaje, que también ayuda mucho. También tenemos el dolor articular crónico en el codo. En los hallazgos,
En el paciente hemos tenido unos hallazgos que se le ha realizado a la paciente una aspiración articular. También tenemos que a la paciente ha usado un cabestrillo durante 15 días, ha aumentado el tono del bíceps braquial, también ha aumentado el apronador redondo braquial anterior y trapecio superior. También tenemos la restricción miosfacial y articular, la rigidez articular, el dolor a la pronación. También tenemos el dolor a la palpación en redondo del bíceps braquial y el extensor común de los dedos. Quiere decir que todo el área del brazo y del antebrazo está muy afectado. También tenemos la inestabilidad para la carga. Su brazo no resiste a un peso mayor. En este caso vamos a hacer un tratamiento con 3 puntos objetivos. El primer objetivo es tonificar el músculo afectado, que en este caso es el músculo del bíceps braquial. También como objetivo 2 tenemos el bajar el dolor crónico general que ha obtenido por el accidente. Y como objetivo 3 tenemos la relajación del bíceps braquial. Esos son nuestros 3 puntos en los vendajes que vamos a realizar para nuestra paciente. En este caso, los músculos que han sido afectados son como el bíceps braquial. Vamos a hablar sobre su origen, irradiación y su nervio. El tríceps braquial tiene origen en la cabeza larga de la escápula, en la cabeza lateral del húmero posterior y la cabeza medial del húmero posterior. En su inserción tenemos el proceso de olecrano del cubipol. En la arteria tenemos el antebrazo y en el nervio tenemos el nervio radial. Pasamos al bíceps braquial, que también es un músculo que ha sido afectado en nuestra paciente. Vamos a hablar sobre el origen, la inserción, la arteria, el nervio. En el origen tenemos como cabeza corta a la apófisis coracoides de la escápula. También tenemos la cabeza larga del tubérculo supraglenoideo. En la inserción tenemos la tuberosidad radial, en la arteria tenemos la arteria braquial y en el nervio tenemos el nervio músculo cutáneo del cordón lateral de la cervical 5 a la cervical 6 y la cervical 7 de la columna dorsal. Bueno, vamos a pasar al video de mi compañera que nos va a explicar un poquito mejor cómo es que podemos ayudar a nuestra paciente con el tema de su luxación. En el tema de sus músculos afectados vamos a presentar 3 videos con 3 objetivos distintos para manejar en la mejora de nuestra paciente. Pasamos al primer video. Bueno, ahora realizaré el vendaje para tonificar el tríceps braquial. Para eso yo ya tengo las tiras cortadas y ahora vamos a pegar la base. La base va a ser pegada en la mitad de la escápula. Esta se pegará sin tensión y se pegará hasta el pliegue axilar. Luego le pediremos a nuestro paciente que realice una elongación y la primera tira pegamos llevándolo casi hasta llegar hacia el codo. Y para la segunda tira pegamos abrazando sutilmente el tríceps.
Y finalizamos friccionando el vendaje. En esta oportunidad realizaremos un vendaje para el dolor crónico del codo. Para empezar, vamos con mostrando el brazo del paciente, el área que se va a aplicar, y limpiamos con algodón y con aceite para que esté liso y pueda pegarse mejor. El dolor general del codo se puede presentar con inflamación. También el vendaje neuromuscular que realizaremos nos ofrece soporte sobre la articulación para la disminución del dolor y aumentar la circulación. En esta ocasión, el paciente eleva el brazo a la altura del hombro en un plano frontal a 90 grados. Colocamos la cabeza de la venda sin tensión en la parte posterior del antebrazo. Antes de ello tenemos que medir antes de cortar. Y obviamente bordeamos las puntas para que nos quede una forma redonda. Luego bajamos con una tensión a 50%, estiramos la venda elástica y pasamos por el borde del codo y al finalizar pegamos sin tensión la cabecita que nos queda. En la segunda venda, que también vamos a medir y cortar una tira más, colocamos la segunda cinta y pegamos en la parte anterior del brazo y luego bajamos con una tensión del 50% de la venda elástica y pasamos por la parte anterior del codo. Y por último pegamos la base que nos queda sin tensión. Al finalizar friccionamos toda la venda para que tenga una mejor adherición a la piel y no se salga tan rápido del paciente. Bueno, pasamos al tercer y último vendaje. Este vendaje es para realizar en el tríceps braquial. Los dolores pueden presentarse en la parte anterior del hombro y en el recorrido muscular. Primero empezamos a limpiar el área donde vamos a aplicar la venda con alcohol y algodón. Luego pasamos a estirar el brazo y lo elongamos para elongar el bíceps. Y también pasamos a medir las vendas para poder cortarlas y bordearlas. En esta ocasión aplicaremos un vendaje en X en el bíceps braquial. Luego vamos a pegar la base del medio de la X en el brazo, en el antebrazo, perdón, para empezar a aplicar las tiras. Primero empezamos con las tiras pequeñas. Y ahora colocamos la primera tira larga, la grande, por el pliegue axilar anterior hacia el coracoide, donde termina y pegamos la cinta sin tensión en el coracoide. Pasamos a la segunda tira lateral, la segunda tira larga, la estiramos para abrazar el bíceps con una pequeña curva cruzada y finalizar en el tubérculo y finalizamos en el tubérculo supraglenoideo y pegamos bien los anclajes y por último friccionamos toda la venda para una mejor adhesión al paciente para que esta venda le pueda durar más tiempo, pero va a depender mucho. La vendadura también depende del cuidado que le dé el paciente a su vendaje. No hay una hora exacta ni el tiempo. Todo va a depender del cuidado que se le dé. Bueno, después de haber visto los 3 videos explicando muy precisamente el objetivo de nuestro vendaje, de nuestro tratamiento con la paciente, finalmente llegamos a las conclusiones de todo este caso.
Después de todos los análisis recopilamos, llegamos a la conclusión de que el vendaje neuromuscular tiene un objetivo de resultado positivo con una técnica como una técnica de complemento. Así es, el vendaje neuromuscular sí funciona, pero es una técnica de complemento, más no es una terapia principal, ¿no? También tenemos que el vendaje neuromuscular en muchas oportunidades ha demostrado ser un buen método con buenos resultados al tratamiento que hemos aplicado a nuestra paciente porque vemos mejoras positivas ante el caso, como la disminución del dolor y la mejora de su recuperación. Esta técnica puede ser aplicada en deportistas y en personas no deportistas, que es en el caso de nuestra paciente, que ya no es una deportista, es una persona ama de casa, en este caso que ha tenido un pequeño accidente. Lo importante es realizar una correcta valoración y una aplicación según el criterio de la evaluación de un profesional, en este caso un licenciado en fisioterapia, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas. Bueno, profesor, eso ha sido todo en nuestra exposición sobre nuestro caso clínico. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.